¿Qué tal? Video tutorial número 47 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos desarrollando nuestro sistema de encuestas y vamos a entrar inmediatamente a colocar manos en el código ya para poder seguir avanzando. Bien, cerramos la presentación. Les comento que continuamos trabajando desde la distribución Linux, en este caso desde la distribución Ubuntu. Por ahí he probado varios IDE de desarrollo, uno que me sugirió el amigo Jonathan Morales, el Aptana. También estuve probando ahora uno que se llama Bluefit, también me gustó mucho. Y hay otro por ahí también que se llama QuantaPlus, también me gustó, así que por ahí algunas herramientas open source para, en este caso, programar con PHP sin tener ningún tipo de problema. Siempre también van a poder hacerlo desde NetBeans, lo que pasa es que a mí no me gusta NetBeans porque lo encuentro muy pesado, entonces por ahí estoy tratando de buscar alguna herramienta un poco más liviana. Otra cosa que les quería comentar está asociada a que hemos creado una sección acá en el sitio web. Bueno, primero que todo felicitar públicamente al alumno o al usuario Jonathan Morales por su excelente curso de Linux. Ya va a la altura que yo estoy haciendo este video. Él lleva 5 videos sobre la distribución Linux Mint, en este caso una distribución parecida a Ubuntu. Nos enseñó a instalar, nos enseñó cómo movernos dentro de los directorios. Ahora en el último video nos estuvo enseñando cómo trabajar a nivel de consola para instalar programas y todo eso, así que está bien interesante el curso. También les iba a comentar que hemos creado una nueva sección en el sitio que se llama saludos, desde donde tú vas a poder subir tu saludo, grabarlo. En este caso para esto estoy utilizando la API de YouTube. Ya van varios alumnos que han subido sus saludos. La idea es que tú también lo hagas, ¿ya? ¿Desde dónde se suben estos saludos? Desde cesarcancino.com/subir.php. Todos estos saludos que tú subas desde acá tienen que ser en formato de video, puede ser un MP4, un AVI, un FLV o un WMV, y por ahí cualquier tipo de formato que en este caso soporte YouTube, porque acá es donde yo estoy en este caso subiendo los saludos de los alumnos. Fíjate que acá está mi canal, youtube.com/user/peligrocesar, y acá se van a ir alojando todos los saludos de los alumnos. También pueden ser perfectamente críticas, comentarios o contarnos un poco tu testimonio, como lo hizo el alumno José Fernando Cuartas, para en este caso tener una biblioteca digital para mostrarle al mundo en este caso lo que somos como comunidad y lo que se puede lograr al crear proyectos como el que estamos haciendo nosotros. También otro anuncio que quería comentarles está asociado a que próximamente vamos a retomar el proyecto de capa8.tv. Ya estamos lanzando las primeras líneas con Edgardo Álvarez y con el profesor Keiser Abarca, así que pronto les tendremos novedades al respecto. Bien, vamos a ver si está apagado el sonido del chat, ¿sí? Entonces vamos a colocar manos en el código. En el video anterior tenía una cosa que es muy importante. Recuerden que en el video anterior teníamos unos errores acá, de hecho acá en el archivo registrarse, registro.php todavía lo tenemos, una notificación, fíjate. Yo lo resolví de esta forma. Mira, vamos a abrir acá en este caso el archivo, curso php.po video 47. Vamos a abrir por ejemplo el index. Y fíjate que lo que hice, yo estaba trabajando de esta forma, estaba trabajando con el isetpost, ¿verdad? Pero ahora, buscando en Google, me di cuenta de que lo que tenía que hacer era preguntar si existía directamente el campo, en este caso el valor del array, en este caso el valor grabar. De esta forma evito que me salgan los errores. Por ejemplo, si ahora abrimos el archivo registro y vemos dónde está ese error, efectivamente también está acá. Te das cuenta que aquí tengo solamente la validación con post, entonces voy a pegar ahora para que valide ahí en grabar, y si te das cuenta ahora debería desaparecer ese mensaje y no debiéramos tener ningún tipo de problema. Podemos navegar sin ningún problema y trabajar con el sistema sin ningún tipo de dificultad. Bien, vamos a entrar con nuestro user o nuestro correo cesarcancino.com/
la contraseña. Ok, aquí tenemos la interfaz de usuario que le hemos construido a las personas que vayan a utilizar nuestro software, y lo que nos faltaría sería, primero que todo, construir vamos a ir haciendo lo más fácil a lo más difícil. Vamos a hacer el tema de que para que el usuario pueda editar su perfil. Eso, recuerda, está asociado a la tabla usuarios, en este caso a esta tabla. Tenemos que darle la opción al usuario para que restablezca su contraseña y para que pueda editar su perfil. Entonces vamos a hacerlo con esta tabla, y vamos a darle la opción también de que pueda cerrar su sesión. Nosotros, al presionar acá en salir, lo que debería pasar es que se debiera ir al archivo salir.php, y este archivo lo que debería hacer es, en este caso, borrar todas las sesiones y redireccionarme al index, por ejemplo. Entonces vamos a crear ese archivo, vamos a guardarlo, vamos a llamarlo salir.php. Fíjate lo que le vamos a poner. Primero que todo lo abrimos, ahí está, y fíjate lo que le vamos a poner. Vamos a colocarle un código PHP, en donde vamos a colocar primero que todo un session start, y abajo del session start vamos a colocar un session destroy para, en este caso, eliminar las sesiones. Fíjate que estoy usando el Bluefish, el editor Bluefish. Si yo cierro el archivo y lo vuelvo a abrir, ahora me aparecen los colores de PHP y todo. Entonces, por ahí un dato no menor. Simplemente con este código yo lo que hago es, en este caso, inicializar las sesiones, luego las borro todas, y lo que hago es un header, si es que no tengo ningún error, header location, entonces al index.php. Si te fijas, ahora actualizamos el navegador, y al ingresar te das cuenta de lo que sucede. En este caso, el navegador entiende que ya no puede volver al home.php. Ahora, fíjate una cosa, en el home nosotros no hemos colocado la validación para que, en este caso, si no existe la sesión, se saca al usuario. Entonces tenemos que hacer eso. Por eso mismo nos está dando un error cuando nosotros, en este caso, usamos en este caso imprimimos el nombre del usuario acá. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, fíjate, tenemos que hacer un if acá arriba. Esto lo hemos hecho, por ejemplo, en los sistemas de registro de usuario, ¿te recuerdas? En la parte de abajo, entonces colocamos la llave de cierre, else, y acá debería ir el código, en este caso, que le impidiera al usuario acceder. Simplemente no le vamos a mostrar ningún mensaje, sino que lo vamos a mandar directamente a loguearse. Entonces la idea acá, según lo que nosotros manejamos, es que aquí en el if preguntemos si es que, en este caso, existe esta sesión, y si es que existe, se va a mostrar todo el código HTML, y si no, se ejecutaría acá este else, que lo que haría al final del código HTML simplemente hacer un redireccionamiento con un header location. Vamos a ver, vamos a probar, actualizamos, y efectivamente ahora, te fijas, me redirecciona. Y si yo trato de ir al home, fíjate, si yo trato de ir al home.php, igual me trae acá el index, te das cuenta, porque no existe la sesión. Si yo ahora me logueo, cesarcancino.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora sí logro entrar, ¿verdad?, al home, porque ahora sí existe la sesión, y ahora presiono en salir y no tengo ningún tipo de problema. Me recuerdo que en uno de los videotutoriales anteriores yo lo que hacía era usar el Session Unregistered para, en este caso, eliminar las sesiones de a una. No sé si alguna vez les llegué a enseñar el uso del unset, que también se utilizaba mucho para borrar sesiones de una, pero ahora PHP lo que me dice es que simplemente utilice Session Destroy para eliminar todas las sesiones que están en el servidor temporalmente creadas. Y sí, bueno, después yo le coloco un header location para redireccionar y hacer que el sistema, o el usuario en este caso, siga pudiendo tomar decisiones, en este caso si desea loguearse, registrarse o simplemente salir de la aplicación. Un datito no menor, un datito que en definitiva nos puede servir bastante para varios proyectos que por ahí siempre los alumnos me preguntan: profe, mire, tengo este problema porque trato de cerrar la sesión y no puedo. Entonces, bueno, ahí está un poco la solución.
Fíjate que son 3 líneas de código, en este caso el session start, el session destroy y el header location para hacer el redireccionamiento. Además está decir de que no necesariamente puedes hacer el redireccionamiento con PHP, también podrías hacerlo con JavaScript, pero al hacerlo con PHP es más rápido porque recuerda que PHP se ejecuta en el servidor, entonces si no devuelve código HTML, redirecciona de una vez antes de devolverte nada y en ese contexto a nivel de lógica técnicamente es más rápido el redireccionamiento de PHP. Bien, otra cosa entonces que teníamos que hacer acá está asociado a seguir manejando los menús. Entonces vamos a entrar yo @cesarcancino.com 23456. Nos faltaría entonces el tema de editar el perfil para ya ir a trabajar directamente con la aplicación de editar las encuestas. Entonces vamos a hacer edición de perfil, vamos a presionar acá, debemos crear un archivo llamado editarperfil.php, pero para eso vamos a copiarnos acá el archivo registro y a este lo vamos a llamar editar perfil. Podríamos copiar el nombre, acá de escribirlo. Ahí sí, editar perfil. Lo abrimos con el editor que estemos usando. En este caso quizás tú estés utilizando Dreamweaver o el que sea. Ay, mi Dreamweaver no me quiere funcionar bien lindo. En todo caso el Bluefit me ha gustado bastante, lo encuentro bien intuitivo y me gustó porque está en español. Entonces para hacer en este caso el editar perfil, vamos a darle la opción al usuario de utilizar el mismo formulario de registro. A este formulario, a este archivo, eso sí, le vamos a colocar unas cuantas cosas. Por ejemplo, primero vamos a colocarle lo que le acabamos de agregar al home. En este caso vamos a copiar esta parte de acá abajo primero y la vamos a colocar acá abajo al final del archivo. Vamos a colocar la parte de arriba ahora asociada a la validación de que si existe o no la sesión. Vamos a colocarlo acá. En este caso ahí deberíamos borrar eso. Esto lo podríamos tabular un poco para que no nos dé problemas. Ahí sí, para que no nos dé ningún tipo de problema. Vamos a cerrarlo y lo vamos a volver a abrir para que podamos ver el código bien. De esta forma, si es que yo no estoy logueado, no debiera tener acceso al archivo de editar perfil. Vamos también a agregarle en este caso el menú que le colocamos al archivo home.php. Vamos a traernos esto, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá en el body. Ahí lo pegamos, ¿te fijas? Ahí está esa parte que recuerda lo que hace es saludar al usuario y mostrarnos el menú que tenemos configurado en el archivo menú.php. Entonces ahora si actualizamos, ahí tenemos hola César Cancino, bienvenido, bienvenida, el menú y en este caso el formulario para que el usuario se registre. En este caso para que el usuario ahora edite sus datos. Entonces vamos a cambiarle el título acá que le tenemos. En este caso aquí está. Editar los datos de mi perfil sería el título. Nos va a servir el mismo formulario, pero lo que tendríamos que hacer ahora es cargarle los valores acá por defecto. Entonces vamos a abrir el archivo class trabajo con la clase más odiada del mundo. Precisamente anoche conversaba con un alumno sobre eso, con el alumno Zico, y él me decía que le gusta mucho mi trabajo, pero que odia de sobremanera la clase trabajo. Bueno, así es la vida. Vamos a crearle a nuestra clase trabajo un atributo, en este caso, por ejemplo, private user. Vamos a inicializarlo como un constructor public function construct. Vamos a colocar acá this user
igual a un array, para poder trabajarlo con los datos de un array, y vamos a crear un método acá entonces abajo, que se va a llamar public function getUser, para cargar en este caso los datos del usuario. Podría llamarse getPerfil, por ejemplo, mejor. getPerfil. Y acá entonces lo que vamos a hacer es, por ahí podríamos, no tengo ningún código hecho, así que lo vamos a tener que hacer. Tenemos que hacer una consulta acá, select asterisco from usuarios, donde id usuario sea igual a punto session, las llaves, y acá en este caso debiéramos colocar el nombre de la sesión con la que vamos a trabajar. En este caso sería la sesión ses encuestas. Esta es la sesión que tenemos creada acá, ses encuestas. Vamos a colocarlo aquí. Luego recuerda lo que tendríamos que hacer, ya esto es repetitivo, un MySQL query, SQL conectar con, para en este caso hacer la conexión con la base de datos. Luego recuerda, ya esto es bastante repetitivo, así que yo creo que ni siquiera tenemos que explicarlo, ¿verdad? Reg igual a MySQL fetch a soc de la variable res, ¿verdad? Y acá le asignamos al atributo user, le asignamos lo que tiene la variable reg y luego la retornamos. Return user. De esta forma yo ahora puedo tomar este método que acabo de crear en la clase trabajo, y aquí en el archivo editar perfil.php, por ejemplo acá podría ser, podríamos crear una variable llamada datos, que va a ser igual a la clase trabajo, llamando al método getPerfil. Vamos a, eso sí, acá hay un tema súper importante que tienen que entender por qué lo voy a hacer. Voy a quitar la instancia de la clase trabajo acá arriba y la voy a colocar sobre el condicional, que en este caso hace la validación de que si existen o no los métodos post. ¿Por qué hago esto? Fácil, porque si es que existen los métodos post se crea la instancia, pero si no, no se va a crear. Entonces yo necesito, además de que la clase de trabajo me llame al método registro, también necesito que me llame al método getPerfil. Entonces para eso es necesario colocarla fuera de esta condición. Entonces eso me permite a mí que, independientemente de que esta condición que yo tengo seleccionada acá se cumpla o no, igual se va a generar una instancia de la clase trabajo. Entonces ahora que yo tengo la variable datos convertida en un array de información proveniente del método getPerfil, yo podría, por ejemplo, en cada uno de los métodos acá de los input, por ejemplo, cargar un value echo datos, el valor 0, y acá por ejemplo le podría cargar el nombre y mágicamente me debiera aparecer acá el nombre del usuario, aunque creo que tenemos un error de SQL. Vamos a ver el error SQL que tenemos. ¿Cuál es la consulta que colocamos? Vamos a cerrar este archivo que está medio extraño. Vamos a abrirlo de nuevo. Ahí sí, pasa que el tema de los colorcitos acá de repente marea. Select asterisco from, fíjate, me había faltado una letra S ahí. Ahora sí. Ahora sí me aparece ahí el nombre del usuario, en este caso, perfecto. Deberíamos cargar también el email. Entonces podríamos ya copiar y pegar esto. Aquí en la zona del correo, en este caso, cargamos el campo correo. Perfecto. Correo. Y el password los vamos a dejar vacíos. ¿Cuál es la idea acá de dejar vacío eso? Porque el usuario, cada vez que en este caso necesite modificar sus datos, básicamente lo que va a hacer es modificar la información visible o cambiar su password. Por lo tanto, nosotros acá hay varias cosas que tenemos que tener presentes. Primero, tenemos que tener presente que acá, por ejemplo, en el método getPerfil,
solamente necesitaríamos el nombre y el correo del usuario. Nosotros no podemos mostrarle la contraseña acá al usuario por la sencilla razón de que la contraseña la tenemos encriptada, ¿recuerdas? Si vamos a la estructura, aquí tenemos la contraseña encriptada con JS y acá encriptada con PHP, por lo tanto, y más encima estamos utilizando un método de encriptación irreversible, un MD5. Por lo tanto, es importantísimo que tengamos presente que no le podemos, bajo ningún concepto, mostrar la contraseña al usuario. En este contexto lo que tenemos que hacer es decirle que la restablezca. Entonces, para eso simplemente le dejamos los campos en blanco acá. La validación JavaScript sería exactamente la misma, por lo tanto perfectamente podríamos utilizar el mismo método o la función JavaScript registro, porque nos haría todo lo que tiene que hacer. Por eso también acá en el método le cambié el asterisco para llamar solamente a estos dos campos. ¿Por qué no llamo al ID del usuario? Fácil, porque eso lo tengo guardado dentro de una variable de sesión, entonces no sería necesario llamar acá al ID del usuario para luego utilizarlo. ¿Te fijas? Entonces ahora actualizamos y bueno, habría que cambiarle también por ahí el value. Habría por ejemplo acá que borrar este botón, el que dice volver atrás, ya no lo necesitamos. Y acá el botón ahora debiera decir editar perfil, por ejemplo. Y acá también en el title debiera decir editar perfil. ¿Te fijas que todo lo que vamos haciendo está asociado a la reutilización del código siempre? Y seguimos utilizando la función JavaScript sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Y ahora, acá arriba en el archivo editar perfil, esto mismo nos podría servir, pero acá en lugar de llamar a una función registro, sería por ejemplo editar registro, podríamos llamarla así a la función. No existe ahora, por lo tanto si enviamos el formulario nos va a dar un error. Veamos. Ejemplo, la contraseña que me voy a colocar ahora es 123 123 4 5 6 lo que sea, y fíjate que si son distintas sucede la validación del JavaScript. 123 123. Podríamos colocar acá Zapata y presionamos en editar perfil. Ahora me da un error, ¿verdad? Diciéndome que no está definido el método de editar registro de la clase trabajo. Tenemos que ir a crearlo. Lo podemos crear acá en la clase trabajo, de hecho aquí tenemos que crearlo. Entonces public function y listo. El correo electrónico podríamos decir, prohibirle que lo edite, también podría ser una opción. Podrían hacerse varias cosas acá. Otra cosa que por ahí nos faltó hacer en el formulario de registro está asociado a haber validado si que el correo existía o no antes de que le diéramos la posibilidad al usuario de que se pudiera registrar. ¿Por qué? Porque el usuario se está logueando con el correo. Entonces es interesante que quizás hagamos esa validación nosotros. Terminemos esto primero. Entonces el editar registro ya sería sencillísimo, porque podríamos copiar varias cosas que tenemos en el método llamado registro. Podríamos traernos esta parte de acá arriba para que validemos que los campos no estén vacíos, por ejemplo. Podríamos copiar acá eso sin ningún tipo de problema. Por ahí también, bueno, después lo vamos a hacer eso. Vamos a optimizar la función, el método registro. Terminemos esto primero. Entonces, si los valores, por ejemplo, están vacíos, él va a volver derechamente a editar perfil.php, por ejemplo, con una variable m igual a 1. Podríamos hacer lo mismo. Luego lo que tendríamos que hacer es un SQL. Esto ya es para todo sencillísimo. Update usuarios set, y acá podríamos ir cargando los datos, por ejemplo, nombre igual comilla comilla punto punto. Podríamos hacer un strip tags para evitar que se genere algún tipo de inyección. Post y acá cargamos el nombre del usuario. Entonces nombre es igual a este valor, coma
correo es igual a lo mismo. Podríamos copiar y pegar esto mismo de acá. Perfecto. Y aquí hay un tema porque si recibimos la contraseña, también tenemos que validarla. Acá arriba nosotros ya validamos de que los campos estén vacíos o no. Entonces no tendríamos ningún riesgo de que las contraseñas vengan vacías. Entonces, de esta forma no hay ningún tipo de problema. Entonces simplemente recibimos la contraseña. passjs igual a lo mismo. pass, coma, passphp igual. Y acá lo que debiéramos hacer es pasar la variable pass, pero ahora en lugar de strip tags encriptar la verdad con un MD5. Y ahora tenemos que darle la condición a la consulta where, donde, y podríamos copiar algo que tenemos acá arriba, por ejemplo esto mismo, donde id usuario es igual a eso. Lo copiamos, ahí no tenemos ningún tipo de problema. Entonces vamos a cerrar esto y abrirlo para el tema de los colorcitos. Ahora sí, te fijas, ahí está, donde id usuario es igual a la sesión ces encuestas. Ahí no deberíamos tener ningún tipo de problema. Aquí nos puede dar por el case sensitive. Update usuarios set los campos. Ahora ejecutamos la consulta. Recuerda que cuando es insert o cuando es update o delete no es necesario cargar el MySQL query en una variable. Entonces aquí simplemente pasamos la consulta a SQL, conectar con, y luego que hacemos esto podríamos sacar al usuario de acá con un header location a, por ejemplo, editar perfil.php. De esta forma se ejecuta esta consulta acá con el MySQL query y en teoría, vamos a ver si nos funciona o no, debiera redireccionar a este archivo. Probémoslo, veamos. Nos pide reenviar los datos. Efectivamente ahora me cambió los valores y la contraseña que yo tengo ahora debiera ser 123. Vamos a ver. Vamos a cerrar sesión. Yo arroba cesarcancino.com. Vamos a colocar la misma que teníamos antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora me dice los datos ingresados no son válidos. Bien, vamos a ingresar con la nueva. Yo arroba cesarcancino.com 1, 2, 3. Y ahora sí me permitió entrar. Y fíjate, me modificó mi nombre. Ahora es César Cancino Zapata sin ningún tipo de problema. Interesante, ¿verdad? Son pequeños truquillos del mercado por ahí que nos pueden ser bastante útiles en este caso. Les decía que cuando el usuario se registra se podría validar que el correo electrónico exista o no exista en la base de datos. Sería interesante y de hecho hay que hacerlo porque nosotros estamos generando una funcionalidad para que el usuario se registre y se loguee con el correo electrónico, por lo tanto se debiera hacer eso. Otra cosa que es importante que tengamos presente, muchachos, es que si por ejemplo el usuario que quiere restablecer, olvidó su contraseña, lo que hay que hacer acá es enviarle al usuario un formulario, un link, un enlace al correo electrónico con un formulario que en este caso lo que haga es permitirle que él se cree una contraseña nueva, lo que se conoce comúnmente con el término de restablecer la contraseña. Es un dato súper importante que tenemos que tener presente, muchachos. Recuerden, al usuario no se le puede enviar la contraseña al correo electrónico por la sencilla razón de que la contraseña la tenemos encriptada. Entonces lo que tenemos que hacer es enviarle una opción para que él se cree una nueva. Entonces ahora que tenemos esto, vamos a reparar 1, 2, 3. Vamos a reparar algunas cosas para ya empezar con el tema de las encuestas. Voy a ir a buscar rápidamente acá una función que yo tengo aquí tengo un método aquí yo que se llama valida correo. Lo voy
copiar y me lo voy a traer acá a mi clase de trabajo del curso 4.7. Class la voy a colocar acá en el archivo class.php, bien debajo del método conectar, para compartírselos. Ahí está la función. Es una función que, utilizando expresiones regulares y recibe como parámetro el email, lo que hace es validar que tengo una estructura válida con PHP. Al igual que como lo hacemos en JavaScript, me devuelve true o false en el caso de que sea correcto o incorrecto. ¿Cómo se usa esta función? Fíjate que, por ejemplo, acá en el método registro, public function registro, nosotros preguntamos si los campos están vacíos, en este caso si el nombre, si el correo o si el password están vacíos, pero además vamos a agregar otra opción, or conectar valida correo. Le vamos a pasar como parámetro el valor del correo electrónico y vamos a preguntar si es igual a false, es decir, si el correo es incorrecto. Entonces, fíjate, si por ejemplo yo envío bueno, te recuerdas que esto lo hacíamos desde el fallback. Entonces, por ejemplo, aquí en el botón registrarse, lo que le cargamos es un document.form.submit. Entonces ahora se envía el formulario y me llega de vuelta con la variable m igual a 1, en este caso validando que los valores están vacíos, pero además que en este caso me valida que el correo electrónico tenga un formato correcto. Por lo tanto, estamos haciendo una validación eficiente tanto del lado del PC del cliente como tanto del lado del PC del servidor en este caso. Esa es la primera mejora que le vamos a hacer a la función registro. Vamos a cerrarla y abrirla de nuevo por benditos colores estos. Y lo otro que te comentaba que había que mejorar acá estaba asociado a que en el método de registro nosotros tenemos que validar, antes de hacer el insert acá, tenemos que hacer una validación orientada a, vamos a comentarlo acá, validamos si el email existe o no en la BD. Entonces mail, ahí sí. Entonces ahora tendríamos que hacer acá, antes de hacer el insert que tengo acá abajo, lo que haríamos es una consulta, por ejemplo query igual a select correo from usuarios, donde correo sería igual a, bueno, podríamos colocar esto mismo que tenemos acá, correo sería igual a correo. Luego ejecutamos la consulta, por ejemplo, de una variable llamada REST, por ejemplo, igual a MySQL query, ¿verdad? Le pasamos el query conectar con. Y acá entonces, ya que tenemos esta consulta hecha, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que preguntar si else. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá en la consulta vamos a preguntar si MySQL num rows de la variable resp, que es la que tiene la consulta de arriba, si es igual a 0, recuerda igual es comparación, entonces y solamente entonces este código que está acá se va a ejecutar. Lo sacamos de ahí y lo pegamos acá adentro. Bien, sin ningún tipo de problema. En el caso contrario, es decir, en el caso de que la consulta me devuelva más de una fila, significa que el correo existe en la tabla usuario, por lo tanto no podemos registrar a ese usuario con ese correo. Por lo tanto, le podríamos mandar un mensaje. Podríamos copiar eso mismo, pero decirle que por ejemplo, el email ingresado ya existe en la base de datos. Por ejemplo, podríamos hacerlo así o con una variable por cabecera, por ejemplo.
Entonces, de esta manera, antes de hacer el insert, nosotros validamos de que, recuerda, el correo electrónico exista o no en la tabla usuarios. Si nosotros lo probamos ahora, por ejemplo, tratamos de ingresar a Pedro Morales con el correo yo@cesarcancino.com, que es un correo que ya existe en la tabla usuarios. Vamos a darle una contraseña, 1. Si lo registramos, él me dice el email ingresado ya existe en la base de datos. Me vuelve a bueno, lo redireccionamos al index, ahí nos equivocamos. Pero ahora si revisamos la tabla, no se ingresó el registro. Sí se ingresó. Ok, vamos a tener que revisar eso. Primero que todo vamos a corregir acá el redireccionamiento. Debiera ir a registro.php. Bien, entonces ahora vamos a probar de nuevo. Registrarte, vamos a registrar a Pedro Morales. Yo @cesarcancino.com 11. Registrarse, el email ingresado ya existe. Bien, veamos ahora, no debería haberlo ingresado exactamente, ¿te das cuenta? No lo ingresó. Yo creo que el registro en blanco que tenía era de una operación anterior que estaba haciendo. Entonces, de esta manera, el usuario no va a poder registrarse con el mismo correo electrónico. Registremos a otra persona, por ejemplo, Pablo, o el mismo Pedro Morales, hola, @hola.com, 12. Se registra, usted se ha registrado correctamente y ahora si ingresamos con hola@hola.com, 12, que sería la contraseña, ahora sí puedo ingresar sin ningún tipo de problema con el user Pedro Morales. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Entonces, como puedes apreciar, ahora hemos hecho unas cuantas mejoras dentro de nuestro sistema de encuestas y ya estamos listos, y fíjate que todo lo tenemos en la clase de trabajo. Ya estamos en condiciones nosotros, con todo este código que hemos generado, que ya son como 100 líneas, estamos recién en condiciones de comenzar a trabajar con el tema de ver las encuestas y con el tema de crear las encuestas. Recuerda que ahí tenemos varias tablas. Pregunta encuesta, respuesta encuesta. Una de las cosas que quería comentar también es esta, mira, que el otro día el alumno Robert me preguntaba sobre la tabla respuesta encuestas. Me decía César, ¿por qué a la tabla respuesta encuesta le colocaste el ID usuario, siendo que con el ID encuesta tienes el ID usuario? Bueno, en ese momento cuando me preguntaste, Robert, yo te contesté que tenías razón, pero luego lo pensé mejor y no es tan así, porque efectivamente el ID encuesta tiene asociado el ID usuario, pero recuerda que ese ID usuario que tiene asociado la ID encuesta está asociado a quien creó la encuesta. Y acá en la tabla respuesta encuesta lo que queremos saber además es, además del usuario que creó la encuesta, que lo tenemos guardado acá, también queremos saber el usuario que llenó la encuesta, que no necesariamente tiene que ser el mismo que la creó. ¿Te fijas? Entonces, desde ese punto de vista es importantísimo tener presente que acá en la tabla respuesta encuesta no está de más tener el campo de usuario. De hecho es necesario para que podamos identificar en este caso a la persona que llenó la encuesta. ¿Te fijas? Es un dato súper interesante, muchachos, que tenemos que tener presente. Ok, ya con esto ya tenemos listo el tema de la gestión del usuario. Por ahí nos falta hacer el tema del olvidar la contraseña. Lo que pasa es que para hacerlo tengo que subir esto al hosting para que se pueda enviar el correo, porque no tengo habilitado ningún servidor de correo el localhost. Entonces yo creo que al final o por ahí en el intermedio vamos a hacer el tema del olvidar la contraseña, que tengo que crear una cuenta en el FTP del hosting comunitario, que por cierto lo vamos a poner operativo en los próximos días. Así que quien desee comenzar a pedir sus cuentas, pónganse en contacto conmigo. La página web va a estar operativa durante esta misma semana. Bien, eso, muchachos, entonces vamos a dejar esto hasta acá y nada, les habló con mucho cariño desde Santiago de Chile su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde su web de siempre, cesarcancino.com. Chau.